Día 27. El valor de los trabajos sencillos. Génesis, el capítulo 39 y el versículo 22 dice así: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. José llegó a la cárcel en dos condiciones. Llegó siendo un esclavo y ahora estaba preso. Fue tratado con toda la severidad del mundo por haber llegado a la cárcel. Y quienes lo trataron así fueron sus compañeros, sus carceleros. Afligieron sus pies con grillos, le dieron golpes, hasta que Jehová lo probara. Y dice que José era consciente que él iba a sufrir, pero quizás no dimensionó que tanto podía hacerlo. Todos pensamos que vamos a sufrir, ¿verdad? Claro, de una u otra manera, pero la dimensión no la conocemos. No sabemos hasta dónde Dios va a permitir que nos pasen cosas, y tal vez cosas graves que no podamos entender, que podamos decir, pero ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? Cuando un esclavo cometía un error, realmente no se llevaba a la cárcel. Era pena de muerte para ese esclavo. Pero José estaba nuevamente en un lugar que no merecía estar. O sea, era un privilegio que él estuviera allí, porque realmente ese no era el castigo que como esclavo se merecía. Era la muerte por haber cometido ese error. Y qué triste. Sin embargo, en medio de esta nueva crisis, José oraba. Todos sabemos que muchas cosas pueden resolverse si estamos consagrados a Dios, ¿verdad? Lo más importante es que cuando estamos aferrados de la mano de Dios, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, por más grandes que sean, podemos sobrellevarlas de una manera diferente. Tenemos la paz que necesitamos para afrontar esa dificultad. Tenemos la tranquilidad para poder avanzar. Dice que José solo debía seguir haciendo lo que sabía hacer de esclavo, que era obedecer y ser fiel a Dios. Eso era lo que él se había propuesto ser. Así que allí en la cárcel también hizo lo mismo, obedecer y ser fiel a Dios. Yo no puedo imaginar, por ejemplo, el carcelero pasando revista por las celdas. Si pasaba en la mañana, José estaba de rodillas orando a su Dios. Si pasaba al mediodía, José estaba limpiando su celda, que estuviera limpia, que tuviera buen olor, que estuviera organizada. Y si pasaba por la tarde, José estaba nuevamente de rodillas orando a su Dios. Qué gran testimonio, ¿verdad? Cuando nosotros estamos y decidimos estar de parte de Dios, nuestra vida se convierte en una carta leída para el mundo. Es un gran testimonio y es el reflejo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y por eso esa conexión con Dios era totalmente diferente. En José tal vez no encontraban palabras para describirlo, eran acciones. Era obediente, hacía las cosas bien hechas. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y sin embargo, aunque sabemos que debemos hacerlo, no lo hacemos. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Y por eso sufrimos. Pero el Señor nos dio el libre albedrío de hacerlo. Así que si sufrimos, realmente no es porque Dios quiera que suframos. Es porque nuestras decisiones son las que nos hacen sufrir. Nos equivocamos al decidir. ¿Saben que el jefe de los carceleros pasaba y administraba ese lugar, pero vigilaba la cárcel?
Y al hacerlo pudo ver en José que este hombre pensaba diferente, actuaba diferente, hablaba diferente. Era un hombre diferente. Así que por un momento ese carcelero pudo haber dicho o haber pensado, José podría ayudarme en algún momento cuando lo necesite. Y solo lo analizaba. Sin embargo, en Génesis capítulo 39, versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José. Dios nunca abandonó a José, ¿saben? Tampoco lo va a hacer contigo, ni tampoco lo va a hacer conmigo, si nosotros estamos conectados con Dios. Mientras José estaba en la cárcel, dice, pero Jehová estaba con José. Y en el último versículo del capítulo 39, dice, porque Jehová estaba con José. ¿Cómo estas repeticiones confirman de que Dios nunca abandonó a José? Tampoco te va a abandonar a ti, tampoco me va a abandonar a mí. Así que vemos que la seguridad y la compañía de Dios están en nuestras vidas. Eso significa que el control y la dirección de su bondad, que Él siempre está disponible para nosotros cuando todo vaya mal. Dios está al control y también nos guía, aunque al principio no lo entendamos. Y mira lo que dice, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Pero el versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Aún en medio de las dificultades, Dios extiende su misericordia para contigo y para conmigo. No importa qué clase de dificultad. Dios no se ha ido del lado de José. Está allí mostrando su misericordia, permitiendo que el carcelero le dé a José la administración de todo. José no lo sabía, pero Dios sí, y por eso estaba allí. Dios bendice a José en todo lo que hagas. Aunque haya terminado en una miserable cárcel, no importa, Dios cambió sus enemigos por amigos. Así como hace de tus problemas y de mis problemas más fáciles de llevar, porque su carga es ligera. ¿Cuál es esa gran dificultad que tienes hoy? ¿La vas a colocar delante de Dios? ¿Cuál es tu gran necesidad hoy? ¿Le vas a pedir a Dios por ello? ¿Oramos? Gracias, Padre Celestial, porque así como estuvo con José, estarás con nosotros hasta el fin del tiempo. Te agradecemos porque nos amas, porque nos permites estar firmes delante de tu presencia. Señor, hay situaciones difíciles, dolorosas, que nos desaniman, que nos desagradan, que nos bajan el ánimo, pero te pedimos, Señor, que nos hagas en medio de esa dificultad personas firmes, de carácter, de principios y valores para que podamos tomar las mejores decisiones. Tú nunca nos abandonas y te agradecemos por eso. Así como estuvo con José, estará con nosotros. Y gracias, Señor, porque tú sigues allí. Aún cuando no conozcamos el futuro, tú estás allí guiándonos hacia él. Gracias por cada oración respondida. Gracias porque en este momento, al elevar nuestra plegaria a ti, tú recibes nuestro pedido y lo vas a hacer realidad de acuerdo a tu santa voluntad. Necesitamos, Señor, salud. Necesitamos, Señor, recursos para mantener nuestras familias. Necesitamos tal vez la voluntad para obedecerte. Necesitamos, Señor, aumentar nuestra fe y confiar más en ti. Te agradecemos que nos hagas fuertes en medio de las dificultades y nos ayudes cada día a avanzar hacia la Canaán celestial. Gracias por escucharnos. Todo Dios lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido amigo. Gracias por este momento especial. Te esperamos mañana y esperamos seguir avanzando en este proceso de conocer más a Dios y de esperar en Él en cuanto a los pedidos que hemos hecho cada día. Con seguridad, Dios no nos deja en visto. Dios responde cada una de nuestras peticiones. Dios te bendiga.